¿Qué tal, familia? Bienvenidos a mi canal. Sí, vamos a hablar de Eden Hazard, de esa portada de marca, del rendimiento del belga y de todo el debate que se ha generado en torno a él, pero dado que hoy empezamos una nueva aventura y de que hoy estrenamos este rinconcito, permitidme un par de minutos para dar un agradecimiento a esas personas que me han ayudado a que todo esto fuera posible o que me han dado un empujón en un momento dado para atreverme a llevar a cabo este proyecto. Yo tenía muchísimas ganas de tener, como digo, un pequeño rincón en el que hablar del Real Madrid, reflexionar sobre el día a día del equipo blanco, hablar de sus partidos, etcétera. Y debo decir, y espero que no se me olvide nadie, que no habría sido posible sin Ian Madridista, sin Ramón Álvarez de Mon, sin Dani Beltrán, sin Eloy Lecina y sin Guille Glez. Todos ellos, de una manera o de otra, me han ido aconsejando, me han ido ayudando, me han ido poniendo facilidades a la hora de tomar una decisión. Repito, sin ellos no habría sido posible empezar esta aventura, que ya veremos hasta dónde llega, pero que la cojo con muchas ganas. Me apetece muchísimo hablar del Real Madrid, volcar mis pensamientos en un canal como este, más allá de lo que pueda hacer en mi cuenta de Twitter y demás. Así que, como decimos, o como digo en este caso, una vez hechas las presentaciones, una vez inaugurado el canal, una vez hechos los agradecimientos, que era lo más importante, sobre todo a la hora de empezar, vamos a hablar de Hazard. La portada de marca de este sábado deja muy poco lugar a la duda. Es decir, parece que en el club están un poco ya cansados de esperar. Porque tampoco te puedes cansar mucho del rendimiento de Hazard, ya que no sabes si es un jugador que está jugando bien o está jugando mal. Y me explico. Es decir, el partido de Hazard del otro día no fue un buen partido. Pero a un jugador del tamaño de Hazard, de la entidad de Hazard, a un jugador del valor de Hazard no se le puede juzgar por los ratitos sueltos que está teniendo. Esta temporada Hazard ha jugado 486 minutos, que se han ido dividiendo en 10 partidos. Estamos ya en enero, han pasado ya unos cuantos meses, el Madrid ha jugado ya muchas jornadas de liga, la fase completa de grupos de la Champions y también esa Supercopa que ha durado un partido. 486 minutos para un jugador que está llamado a ser la pieza angular o la piedra angular del nuevo Real Madrid, de ese Real Madrid sin Cristiano, sin Bale y de ese Real Madrid que ya se está empezando a dibujar sin, por desgracia, Luka Modric, Marcelo y compañía, que han sido los que han llevado al equipo a lo más alto durante los últimos años. Como digo, Hazard está llamado a ser el líder de esa transición. ¿Qué pasa? Que no estamos viendo, no sé si una versión buena o una versión mala, no estamos viendo una versión continua de Hazard que nos invite a pensar si es un jugador preparado para llevar la batuta de este equipo, si es un jugador en el que poder confiar o si es un jugador que vaya a estar a la altura de lo que se le exige. De momento lo único que podemos decir es que es un jugador que no está teniendo la oportunidad de demostrar su valía. Si volvemos atrás en el tiempo, Hazard es un fichaje que había que hacer sí o sí. Yo me sigo manteniendo en esa opinión. Vale que era un dinero quizás demasiado elevado ese precio, dado que era un jugador que iba a acabar contrato, pero era un jugador de élite. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la Premier de los últimos años, un futbolista diferencial y un jugador capaz de marcar, pues como digo, las diferencias en la zona ofensiva. Había que hacerlo por eso y había que hacerlo también porque el Real Madrid, evidentemente sin Cristiano Ronaldo, con Bale ya teniendo su carrera finalizada en el club blanco, porque Bale ni estaba ni se le esperaba, el fichaje de Hazard era, te diría que casi obligatorio. Necesitabas dar un salto de calidad y en el momento en el que fichas a Hazard tú sabes que estás dando un salto de calidad. Lo que vino después es algo que, siendo realistas, casi nadie esperaba. Estos números de Hazard, lo que hemos dicho antes, los 486 minutos, los 10 partidos, 2 goles y ninguna asistencia, son números que nadie esperaba. Tú puedes pensar que Hazard funcione mejor, que funcione peor, que tenga más o menos regularidad en su juego, en su impacto en el equipo de Zidane, pero que ni siquiera esté teniendo un peso mínimo en el equipo es bastante preocupante.
De ahí, entiendo yo, la portada de Marca, que vendrá desde alguna filtración interesada, como todo en esta vida que cuando tiene que ver con el periodismo. Eh, de ahí, repito, que ahora se empiecen a tener dudas. No sobre si Hazard puede o no puede ser un jugador eh, importante en el Real Madrid, sino de si hay que seguir esperándole. Yo creo que las dudas van por ahí. El partido del Atlético contra el Atlético de Bilbao del otro día nos mostró un Hazard muy tímido. Apenas intentaba el desborde. Apenas se encaraba cuando siempre ha sido un jugador súper encarador con mucha facilidad para el uno contra uno, que de hecho en sus primeros partidos recuerdo que se asociaba muy bien con Benzema y generaba muchas situaciones de peligro. Pues el otro día contra el Atlético de Bilbao fue un Hazard que dejó un par de destellos, nada más. Eso para un jugador de su nivel es muy poco. Para un jugador que además está teniendo muy poquito peso y muy poquitos minutos en el equipo, es muy insuficiente. A Hazard hay que pedirle muchísimo más cuando entra. Yo entiendo, por ejemplo, que Zidane le esté dando continuidad. Lo entiendo porque es un jugador que seguramente vaya cogiendo confianza, vaya entrando en dinámica si va sumando minutos. Es decir, hay que entender que Hazard no es un futbolista normal, entre comillas. Es un futbolista al que conviene tener enchufado porque es ese tipo de jugador al que cuando van mal dadas le tienes que pasar la pelota y que él te solucione muchos de los problemas. Por ese lado entiendo a Zidane. Yo entiendo que Zidane, aunque no vea a Hazard bien del todo, lo ponga, le dé minutos, le dé titularidades, al menos mientras pueda, porque los problemas físicos de Hazard están obligando al propio Zidane a casi no contar con él, salvo en situaciones esporádicas. La pequeña ventaja que tenemos ahora es que Hazard de momento aguanta físicamente. El otro día sumó 67 minutos contra el Athletic de Bilbao, pero al menos lo positivo es que se fue sin molestias físicas y poco a poco, si el físico, como decimos, se lo permite, seguirá sumando minutos y ya no será un jugador de apariciones residuales, sino que será un titular indiscutible para Zidane, yo eso lo doy por hecho, y llegará el momento en el que en vez de 67 juegue 77, en vez de 77 juegue 85 y en vez de 85 juegue el partido entero. Será entonces cuando yo, por ejemplo, pasaré a juzgar directamente el nivel de Hazard, que es algo que de momento no puedo hacer. Lo que sí que puedo hacer es entender que en el Real Madrid estén ya muy impacientes, que en el Real Madrid estén perdiendo esa confianza casi ciega que se tenía en un jugador llamado a marcar la diferencia, pero lo que sí entiendo que hay que esperar es ver ese momento en el que Hazard da o no da el nivel. Eso se lo va a dar los minutos. Eso lo vamos a ver cuando Hazard empieza a tener regularidad, cuando los problemas físicos le respeten, cuando deje de tenerlos, de hecho, y cuando sume 3, 4, 5 partidos de manera constante, sin problemas, sumando, si no los 90 minutos, sí muy cerca de esos 90 minutos, a partir de ahí podremos juzgar a Hazard. Si me preguntas, ¿sigues confiando en Hazard? Yo te digo que sí. Seguramente la confianza llegue hasta junio, porque si se pasa otra temporada casi aciaga como la anterior, estamos hablando de un jugador de 30 años, que no es Zinedine Zidane, que cuando vino era un jugador ya muy veterano, pero también era uno de los mejores de la historia. Hazard, por desgracia, no llega a esos niveles, entonces la paciencia vamos a mantenerla hasta que tenga un poquito de regularidad, que demuestre si está o no para todo un Real Madrid, y a partir de ahí juzgaremos. Evidentemente, si tiene regularidad y no termina de dar el salto, habrá que empezar a valorar la opción de desprenderse de él, aunque eso mejor que nadie lo sabrá Florentino Pérez, que será el encargado de cuadrar tema de cuentas, nuevos fichajes, porque habrá que hacer otra reestructuración, evidentemente, si te deshaces de un jugador como Hazard, o si, por lo del contrario, el club decide a lo mejor darle una oportunidad más a un jugador que realmente lo que necesitaría sería una temporada completa con regularidad y con suerte en el apartado físico para demostrar si vale o no. El problema, como decimos, su edad, que ya llevamos varios años esperando, y que el tiempo, y menos en el Real Madrid, no espera por nadie. O y más en el Real Madrid, no espera por nadie. Así que, a mi modo de ver, vamos a darle tiempo, poco, pero lo justo para que encadene
una serie de partidos, que pueda jugar, que pueda tener minutos, que pueda tener incidencia en el juego, que pueda adaptarse también a sus compañeros, porque evidentemente no es lo mismo el entrenamiento que los partidos semana tras semana, y ahí ya veremos si Hazard vale, si no vale, aunque sea duro decir que un jugador de su talla no vale, pero no sería el primero que incluso teniendo regularidad en el Real Madrid no da la talla, y si merece la pena o no seguir confiando en él de cara a próximas temporadas. Yo, repito, sigo teniendo fe en él, no se le ha podido olvidar jugar al fútbol y mi fe se basa en que puede tener un impacto muy positivo en el juego del Real Madrid según vayan pasando los partidos. Creo que Zidane opina lo mismo, por lo menos así lo demuestra dándole confianza pese a que las cosas no le están saliendo bien. Y repito, entiendo la parte del club en la que hay un poquito ya de desesperación con este tema, pero creo que haríamos bien en esperar un poquito por Hazard, un poquito por ese jugador del Chelsea que maravilló a todos, y mejor hablemos a partir de febrero o de marzo, que haya encadenado una serie de partidos consecutivos para ver si puede o no puede. Espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el próximo, seguiremos subiendo contenido diario si nos lo permite la actualidad, el tiempo y demás. Dale al like, suscríbete, dale a la campanita y hasta la próxima.